Hay personas que jugaron al básquet y hay personas que vivieron el básquet. Pero vamos con la Selección Colombia. Las 12 integrantes de la Selección Colombia se encuentran en la capital del departamento de Nariño para disputar el segundo campeonato suramericano de baloncesto femenino junior. La Selección Colombia está integrada por jovencitas que tienen entre 15 y 17 años de edad, donde se destacan 4 antioqueñas, 2 quindianas, 2 caucanas, una nariñense de la bahía de Tumaco, una bogotana, una bayuna y una representante del departamento del Meta. Las mejores actuaciones de Colombia en baloncesto femenino se han realizado en la ciudad fronteriza de Cúcuta, cuando se alcanzó el campeonato de mayores en el 85 y el subcampeonato de la categoría juvenil en 1986. Mucha presión por el hecho de ser sede de Colombia. Pues yo creo que sí un poquito, pero a la vez un apoyo grande porque al ser sede tenemos todo Colombia a nuestro favor y eso es un apoyo muy grande a la gente que esté acompañándonos en todos los partidos. Eso es un estímulo muy grande para nosotros para poder responder muy bien a Colombia. Con una concentración de 2 meses, 19 partidos de fogueo, a excepción de una lesión en el tobillo de Santa Mi invitada de hoy vistió la camiseta de la Selección Colombia durante 17 años. Llegó a Bogotá siendo una niña becada por su talento, representó a nuestro país en campeonatos internacionales. Y cuando llegó el momento de colgar la camiseta, no se alejó de la cancha. Fundó un club que lleva más de 20 años formando a los niños y niñas que hoy sueñan con lo que ella vivió. Es facilitadora de la Fundación FIBA, especialista en minibásquet, directora del Club Pumas de Bogotá y una de las figuras más respetadas del básquet femenino colombiano. Hoy, en A Cancha Abierta, vamos a conocer su historia completa, la de la niña, la de la jugadora y la de la formadora. Profe Jenny Pinilla, es un honor poder tenerla aquí. Gracias, Juli, por invitarme. Mira, esto es para ti. Muchísimas gracias, profe, qué bonita. Con gusto. En serio, no lo esperaba. Bueno, espero te guste, ¿no? Es algo que sé que te va a gustar porque representa muchas cosas de Colombia, del baloncesto, de historia, así que eso es para ti. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a mostrar que me trajo la profe. Muchísimas gracias otra vez por darme este regalo, la verdad no lo esperaba. Y primero me gustaría mostrarles ¿qué es esto? Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. En serio, está preciosa. Muchísimas gracias. Y adicionalmente vi que tenía... Ay. Muchísimas gracias, profe. Está muy, muy lindo el detalle. Ahí dice my world. O sea, el baloncesto ha sido mi mundo, creo que sea el tuyo también, ¿no? Sí, sí, señora. También es mi mundo. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. Y vamos a dejarlo un poco al lado. Y primero que todo me gustaría darle las gracias por aceptarnos esta invitación. Este es un espacio, la verdad, para que nuestras nuevas generaciones, como lo soy yo, como lo son los chicos que están viniendo después de mí, conozcan esas historias tan impactantes que han venido sucediendo en Colombia, como lo es la suya, que es tan grande y tan completa. Primero me gustaría preguntarle, profe, ¿cómo era su infancia? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo conoció el básquet? Bueno, Juli, mira, muy, muy lindo lo que estás haciendo de crear estos espacios para que todas aquellas personas, sobre todo el baloncesto femenino, conozca historia de muchas jugadoras y que también seamos un referente importante para ti y para todas las niñas que aman el deporte. Yo fui una niña muy feliz. Mi infancia la viví en un pueblo, en Belén, Boyacá, y tú sabes que en un pueblo hay muchas y muy pocas cosas por hacer en relación con lo que ustedes y todos los niños de ahora tienen, sobre todo niños de la capital, pero siendo de un pueblo, lo único que nosotros teníamos para hacer, y en mi época, porque cuando yo era muy pequeña no había televisor, mis padres no tenían todavía televisor, entonces era el espacio para estudiar. A mí me encantaba ir a pescar con mi papá y jugar con todos mis compañeritos en un parque, jugar bolas, jugar trompo, jugar todos los juegos
que tú haces en la calle, que si yo de pronto te los comento, tú vas a decir, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es eso? Y dentro de esos juegos, además de lo que era la educación física en el colegio, Sí, señora. que empezábamos muy pequeñitos y que se hacía un refuerzo fuerte en educación física, eso permitió que fuéramos muy habilidosos y muy coordinados desde muy pequeños. Y yo encontré en el baloncesto realmente como si fuese mi primer amor, ¿no? Porque desde los 6 años empecé a entrenar, pero fue una iniciativa mía para llevar a mis compañeras del colegio a las 5:30 de la mañana. Nosotros empezábamos a entrenar a las 7:30, a estudiar a las 7:30, Señora. pero yo les decía, oiga, ¿por qué no vamos a jugar? Yo no decía entrenar, nunca fue la palabra entrenar. Vamos a jugar. Y reunía a 10 compañeritas de mi edad, 6, 7 años. Teníamos un balón grande, no como este, que ahora es número 6. Antes era el balón 7, que el balón de grandes, de hombres. Y nos podíamos a jugar, sin ninguna instrucción, sin entrenador, solo nosotras. Correr de un lado para otro, nadie nos decía cómo driblar o cómo lanzar, pero para mí estar en una cancha de básquet era libertad, a la vez era un refugio, a la vez era una forma de expresarme. Entonces, en algún momento alguien pasó, un profesor, se llama Domingo Balaguera, y él pasaba por la avenida porque estábamos en una cancha descubierta que se llama Pedro Pascasio Martínez. Y el señor nos ve y dice, estas niñas no tienen un adulto responsable que las esté como vigilando o entrenando. Así que él en algún momento pasó y nos pregunta, ¿ustedes quién las entrena? Nosotros dijimos, no, nosotros simplemente nos reunimos para jugar. Y vio como ese deseo y ese amor por el juego y empezó desde su conocimiento limitado un poco en lo que era baloncesto, porque él era educador físico, educación física estudió, y empieza a entrenarnos. Tanto así que hicimos un equipo y ya a los 12 años de edad ya participábamos en representación del colegio, en los Juegos Intercolegiados. Sí. En 2 ocasiones fuimos campeonas intercolegiadas del departamento y participamos en el torneo nacional intercolegiado, lo que ahora conoces como Supérate y todo Sí, esto. sí, señora. Entonces esa fue mi conexión con el básquet. Si tú me dices cómo lo conseguiste, porque normalmente ahora a los niños les dan todas las opciones, hay fútbol, hay voleibol, hay básquet. Yo hacía todo, yo hacía atletismo, yo hacía voleibol, inclusive había boxeo en el colegio, entonces hacía boxeo, pero era con los hombres, hacía y básquetbol. Entonces fui una niña muy inquieta, una niña muy activa, creo que aún sigo siendo muy inquieta, muy activa, y eso no se ha perdido en mi vida. Profe, cuando usted estaba jugando o aprendiendo a jugar, que este profesor tan importante llega a su vida y las empieza a entrenar, ¿había nivel de competencia o más bien era como un deporte que se encargaba solamente a los hombres o a los niños? Siempre fue en ese momento un deporte para los niños y había mucha más atención para los niños. Claramente cuando empezamos a funcionar primero como un grupo que se reunía para jugar básquet y después como ese grupo empezó a consolidarse en equipo porque éramos todas del colegio, entonces todas nos veíamos todos los días y a medida que íbamos creciendo y entendiendo cosas, yo soy zurda, pero el entrenador a mí nunca me decía maneje la mano derecha, entonces había una limitación empezando por ahí. Pero siempre estuvimos en ese manejo de el profesor apuntarle a un equipo femenino. Y claro, todos los colegios tenían pues su equipo femenino. Yo te puedo decir que el nivel en Boyacá históricamente no había buen nivel en baloncesto. Sí. Empezando por ahí. Pero mi equipo yo decía que era el mejor y yo sentía que jugaba mucho, entonces esa era una parte en mí que no sé de dónde la obtuve, pero yo era muy convencida de lo que tenía y de lo que hacía, entonces a mí no me paraba nadie en las edades pequeñitas, entonces yo hacía muchos puntos, yo hacía muchos pases, hacía muchas asistencias y yo tenía la habilidad de observar a los niños, niños más grandes, a los de bachillerato. Entonces yo veía que ellos pasaban la bola entre las piernas o pasaban la bola por la espalda y yo decía, yo los quiero imitar, yo quiero hacerlo. Entonces yo fui muy inquieta y muy observadora en esos aspectos y por eso llevaba una ventaja sobre las otras niñas, porque tenía
sin que me lo enseñaran, yo lo veía, lo practicaba. No como ahora. Ahora estamos súper expuestos a TikTok, a todo lo que es redes sociales, a Instagram, a todo lo que podamos ver en YouTube. Entonces, en esa época, mi Instagram, mi YouTube, todas las redes sociales era los jugadores del colegio donde yo estudiaba, porque no había acceso a ninguna plataforma. Entonces, el nivel existió y yo creo que en ese momento y era muy, muy parejo en cuanto a cuando ya llegabas a un tema nacional, que ya sentías que había mucha limitación de lo que nosotros hacíamos en relación con los otros equipos. Pero si tú me preguntas y me traslado y me pongo a pensar en la época mía, pues yo decía, sí, yo tenía nivel, pero tenía mucha limitación en fundamentación. Sí. Profe, cuando usted está en esa etapa escolar, ¿ahí se generó la pasión o la pasión empezó a generarse ya un poco más después, cuando usted descubrió que ya tenía mucho más potencial y muchas más herramientas, por decirlo así? Cuando te digo que yo tuve la conexión con el balón de básquet, que muy curiosamente le llamábamos Superbola, y tú me vas a preguntar por qué Superbola, porque había una marca que era Super K en esa época, que eso ya no existe. Entonces todos le decíamos Superbola. Yo decía, de Super no tiene nada, pero es la Superbola, ¿no? Entonces, digamos que esa magia se la dabas tú, pero la conexión con el balón y estar en una cancha de básquet, pisando una cancha de básquet, para mí cambiaba mi mundo. Y ese romanticismo y ese construir la relación día a día con el deporte me enamoró. Tanto así que yo tenía que serle fiel a él y él fiel a mí. Entonces construimos una amistad y una relación muy bonita de cubrirnos y de yo ser día a día mejor jugadora y utilizarlo a él como herramienta para hacerme ver mejor jugadora. Entonces la conexión con el balón era por mí misma, porque ni siquiera el entrenador en ese momento me decía tienes que hacer tantos dribles, tienes que hacer tantos tiros. Yo empecé a lanzar y la técnica de tiro mío no era muy buena, yo lanzaba así, claramente, como toda niña pequeñita, o lanzar de esta manera, porque no había instrucción, y a medida que tú vas creciendo, empiezas a mejorar. Y te hablo cuando yo tenía 13 años, que me llaman a una selección Boyacá sub-17. Wow. Entonces, la primera vez que yo piso un madramen, que fue en Tunja, la primera vez que me relaciono con niñas más grandes, la primera vez que me relaciono con un entrenador diferente y la primera vez que entiendo que entrar por derecha es con mano derecha y no con mano izquierda. Entonces el entrenador me dice, Jenny, ¿tú sabes entrar por derecha? Yo, claro, yo sé entrar por derecha, pero yo entro con mi mano izquierda, lanzo con la izquierda y él me dice, no, tienes que aprender. Y yo, ¿cómo carajos hago eso? Entonces él me dice, así como tú haces el doble ritmo por izquierda, tienes que hacerlo por derecha, tienes que ser una jugadora versátil, tienes que ser una jugadora que maneje los dos perfiles. Y ese día aprendí, en ese primer entrenamiento, sabiendo cómo lanzar con mi mano derecha y doble ritmo con mi mano derecha. Me costó un trabajo duro, porque no la usaba mucho, pero ya después empecé con la práctica y el entrenamiento a mejorarlo. Me parece muy interesante lo que usted dice de la selección Boyacá. ¿Usted hizo parte, dentro de su etapa formativa, de alguna otra selección acá en Colombia o solamente de la selección Boyacá? Yo hice parte en mis primeros pasos de darme a conocer con la selección Boyacá. Fuimos a un torneo nacional, me conoce un periodista que trabajaba en esa época en Caracol y transmitía los juegos, y ya estaba próxima, estaba en grado 10º, tenía 15 años, yo empiezo grado 11 con 15 y termino con 16 años, y me dice en las varias salidas de juegos intercolegiados que con qué universidad pensaba yo jugar. Y yo no tenía ni idea con qué universidad pensaba jugar, porque tú en un pueblo, tu mundo es muy cerrado. Mis padres no buscaban o no exploraban como antes, que ahora los papás están diciendo dónde la meto, qué universidad es mejor, que haya básquet, que haya tal cosa, qué quieres estudiar. Yo no tenía ni idea. Entonces él me decía, porque tengo la opción de la Universidad Santo Tomás y tengo la opción de la Universidad Central. Y yo no tenía idea. Así que para mí eso generaba temor. 1, llegar a la capital. 2, decir qué universidad escojo. Yo no tengo quien me oriente. Yo no sé si este señor tenga buenas intenciones conmigo, porque pues a uno le enseñan, no mire, no hable, no vaya. Si es un señor que le habla a usted, no le ponga atención. Entonces estabas como muy aleccionada en esos aspectos, ¿sabes? Entonces desconfía de toda persona que se te acerque. Y bueno,
Entonces yo decía, no, este señor yo no creo que tenga buenas intenciones. Así que eso fue cuando tenía 13, cuando tenía 14. A los 15 volvimos a ir a otro torneo nacional con Boyacá y volvió el mismo señor periodista a decirme, oye, yo quiero ayudarte. Yo le dije, pues que mi papá no tiene plata, mi papá no tiene el recurso, yo creo que si puedo estudiar, podría estudiar en Tunja, en la UPTC, educación física. Entonces yo era como, decía, pero súper desanimada. Con la ilusión de decir, yo quiero salir de Boyacá y quiero darme a conocer en Bogotá y poder tener otras oportunidades. Finalmente le puse atención y yo dije, bueno, ya casi voy a salir del colegio, tengo que buscar universidad, yo no quiero quedarme en Tunja porque para mí era como caótico pensar, termino el colegio, me voy a Tunja, no sé si siga jugando y de pronto encuentre a alguien con el que yo quiera formar familia y entonces voy a tener hijos y me quedé en Tunja y no pasó nada porque era como lo que solía suceder en muchas personas que terminan el colegio, si no se van a estudiar, pues terminan haciendo familia y se acabó todo. Sí, o sea, yo no digo que tener familia sea malo, pero hay construcción de hogar y de pronto estudios, pero yo quería otras cosas. Le pongo atención al señor, le digo, ok, ¿qué universidad? Y él dice, yo manejo bienestar universitario de la Santo Tomás. Yo le dije, ok, ¿qué universidad, qué carreras hay en la Santo Tomás? Me empezó a decir, hay psicología, hay ingenierías, hay contaduría, hay derecho, hay ingenierías. Y yo, me suena contaduría porque estudié contabilidad. Okay. Esa fue mi relación. Sí. Más nada. Pero te damos media beca. Y yo, ¿dónde me consigo la otra media? Sí. Pero el entrenador de Bogotá en ese momento era amigo de él. Y dijo, vamos a ver si por la Liga Bogotá podemos ayudarte y conseguir algo. Entonces hablamos con Alfonso Sánchez, entrenador al que quiero mucho también, que fue mi primer entrenador aquí en Bogotá. Y ellos me ayudaron a conseguir el dinero. Yo me quedé donde mis abuelos, ellos vivían en Musup, en el sur de Bogotá. Y así es que yo llego aquí, a la capital, con un desconocimiento total del mundo de la capital, del mundo universitario. Y empiezo a estudiar contaduría, con media beca. Representé a la Santo Tomás y entro ese año a la Liga de Bogotá, faltando 15 días para un torneo nacional que era preselectivo para Colombia. Yo acababa de cumplir 16 años. Y juego para Bogotá, era la única extranjera, es decir, la única boyacense, el resto eran rolas, todas bogotanas. Y me voy con el equipo de Bogotá. Entonces hice dos cosas a la vez. Llego a Bogotá, enseguida, por decirte, llego hoy, al día siguiente entré a la liga, me presentan al equipo 15 días antes de viajar al torneo e hice todo el papeleo para la Universidad de Santo Tomás. La Universidad de Santo Tomás duró 4 semestres, casi 5 semestres, pero me iba ya en el 5º semestre bien en todo menos en contabilidad. Entonces dije, esta carrera no es para mí. Llamo a mi papá y le digo, bueno, ya voy a empezar, ya la liga me ayudaba con dinero, medio conseguí algo que me mandaba mi papá para mi manutención y en teoría iba a empezar 5º semestre de contabilidad, pero me había pasado para la Universidad Central. Sí. En la Universidad Central sí tuve full beca. Yo le dije a mi papá, no empiezo 5º semestre, voy a empezar primero de publicidad. O sea, y él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, pues sí, no me gusta la contaduría. Cambio de la tierra a la luna. Y es algo más dinámico, yo no quiero ser edufísica, quiero estudiar algo que me dé dinamismo, algo que sea de creatividad, algo que sea de poder hacer cosas con las manos, de poder... y pues siempre he sido muy creativa, no solo en básquet, sino en muchas cosas de mi vida. Entonces creo que escogí una muy buena carrera para mí. Y unido a eso, bueno, ahí te hablé cuando ya empecé en la Santo Tomás, en la Central, perdóname. Pero a los 16 años empecé con Bogotá. Fui a un torneo nacional en Armenia, en Quindío, y representé a Bogotá. Y era preselección Colombia. Y fui la única de Bogotá que preseleccionaron para la preselección Colombia. Súper bien, profe. También otra cosa y es, ¿cómo fue ese cambio de llegar pues de Tunja a la capital y llegar prácticamente sola? Es decir, el cambio de pasar a vivir una vida dentro de comillas como monótona, que es como estoy con mis papás, voy al colegio, después del colegio, no sé, voy a jugar básquet, hago mis tareas, a pasar una vida de tengo que ir a la universidad, vivo con mis abuelos, no sé, tengo que entrenar con la liga. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Los entrenamientos se incrementaron? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Yo hago último grado 11 en Tunja. Yo toda mi escolaridad la hice en mi pueblo, en Belén.
Entonces, tú irás a decir, ah, no, pero chévere, estuviste en la capital de Boyacá y ahí sí podías salir y caminar y conocer. No, yo estuve interna. Entonces, el estar interna era igual, estar tú en un sitio que sales solamente los fines de semana, pero las que jugábamos básquet teníamos un privilegio porque íbamos a entrenar todos los días fuera del colegio. De resto, todas estaban internas, o sea, estudiábamos, nos levantábamos 5:30 de la mañana, eran 15 minutos de baño, alinearse uno las filas de todas las internas, sí. Cumplir unos horarios, cumplir unas reglas. Entonces yo no tuve como ese cambio o esa transición de decir, ya llegué a la capital de Boyacá y sabía coger un bus y sabía moverme. No, yo llego a Bogotá perdida. Entonces me instalan en la casa de mis abuelos y después me dicen, yo decía, bueno, ¿cuál bus tomo para la liga? No, coja mira, el 128A, todavía me acuerdo el número del bus porque me tenía que grabar esa vaina. Y yo decía, ok, coja ese bus, pida plata. Muchas veces me tocó pedir plata porque solamente tenías para el bus de ida y bus de regreso. Si se varaba el bus, señor, devuélvame la plata porque no tengo más plata. O si no, me tocaba pedir plata. Para la universidad era lo mismo. ¿Qué bus tomo? Entonces no, tenía que tomar 2 buses porque pues primero eran la Santo Tomás, entonces era 51 con novena y tenía que tomar varios buses también. Aprender, concentrarte, acuérdate que ahí no había celulares, ahí no había nada, eran los telefonitos de cabina roja, entonces el de la monedita. Y si me perdía, que varias veces me perdí, por ejemplo, de regreso de la liga a mi casa, a Musú, donde mis abuelos, me perdí, tomaba el bus que era, pero me quedaba a veces dormida del cansancio, llegaba a la estación del bus, y yo, señor, ¿dónde estoy? No, que están Molinos, algo, y yo, Dios mío, ¿esto dónde es? Tenía que cruzar un poco de potreros sola en la noche, pedir plata para que, llamar, tío, estoy perdida, ¿usted dónde está? Y yo, por Dios, estoy perdida. Ni yo sé. Ni yo sé dónde estoy. Un árbol. Pida plata, a esa época eran 100 pesos. Y yo le decía a un señor, ¿para dónde agarro para Musú? Entonces él me decía, toma este bus, y así. Entonces la vida misma te enseñaba que tenías que defenderte si querías hacer algo contigo misma. Entonces el aprender a tomar un bus, el aprender a ser muy detallista donde tenías que bajarte, el concentrarte, el tener que responder en el estudio, el que si mi papá me decía, ¿tienes plata? Yo le decía que sí cuando ya se me había acabado. Tenía un amigo con el que compartíamos el desayuno y comprábamos una bolsa de leche y 2 bananos y ese era nuestro desayuno. O con el que compartíamos el almuerzo y comprábamos una caja de arroz chino y comía él, comía yo y alcanzaba para 2 días. A mí a veces la Liga Bogotá me ayudaba con plata para el almuerzo, sino a veces pasaba días con una sola comida. Pero eso es lo que te engrandece y eso es lo que te fortalece. Entonces nunca me quejé. Nunca le dije a mi papá que no tenía, nunca le dije al que tenía hambre, nunca le dije que me perdí, nunca le dije, lo asumía yo porque yo tenía que ser una niña fuerte, poderosa, resistente, resiliente y salir adelante. Qué chévere, profe. Pues todas esas experiencias que me está contando el cómo usted afrontó lo difícil que fue para usted llegar a esta ciudad nueva. Y ahora, ¿qué responsabilidad usted sintió cuando le dijeron, te podemos dar una beca en la Universidad Central, es 100%, pero ¿cómo fue esa responsabilidad? Siempre me caractericé por ser una mujer desde niña responsable. Yo ayudaba a cuidar a mi hermanito, que él es menor de mis 7 años, pero igual también ayudaba a cuidar a mi hermana, que era mayor de mis 3 años, o es mayor de mis 3 años. Me gustaba ser siempre como el centro y controlar todas las cosas para decir yo puedo, yo hago, yo soy. Y como era la consentida de mi papá, pues con más razón. Así que siempre crecí como con ese sentido de responsabilidad, de compromiso y decir, si la universidad me paga mi estudio, yo tengo que pagarle siendo buena estudiante y buena jugadora. Entonces siempre asumí el reto de la mejor manera y respondí tanto en notas como jugadora, siempre bien, porque era lo único que tenía que hacer, ¿no? Entonces ya después vienen los novios, ya después viene que me caso, ya después vienen los hijos, pero mientras ese momento yo respondí en lo que tenía que hacer y me fue muy bien. Qué bueno, profe. ¿Y quién fue esa persona durante su proceso, durante esos 17 años que usted vivió en la Colombia, durante ese proceso que vivió usted en la beca, antes también en los torneos nacionales como lo vivió con Boyacá y con Bogotá?
¿quién fue esa persona característica que usted dice, esa persona me marcó? ¿Me marcó en cuanto a qué? Por ejemplo, no sé, un entrenador que le haya apoyado mucho, que le enseñó demasiado. Bueno, hay cosas que... Cuando yo tenía 12 años, una de las cosas en su cabeza que se mete como objetivos, ¿no? Entonces yo decía, a los 12 años le dije a mi mamá, yo me voy a graduar a los 21 años, me voy a casar a los 21, voy a tener una hija rápido. O sea, yo pensaba que todo tenía que hacerlo súper rápido y tenía que responder en todo a la vez. Sí. Pues efectivamente sí me gradué a los 21 años. Efectivamente sí, a los 21 años tengo mi hija. Y efectivamente sí me casé antes de los 21. Entonces ya tenía 3 objetivos cumplidos, ¿no? Pero todo estaba a que yo quería, como ya estaba tan conectada con el básquet, pues quería hacer todas mis cosas rápido para seguir jugando. Y el entrenador que te menciono, que se llama Alfonso Sánchez, fue muy importante porque él creyó en mí sin conocerme, porque él no me había visto jugar, sino solamente era el referente que le había dado este periodista. Y él creyó en mí y enseguida dijo, yo te llevo, y ya después hicimos match los dos y él confiaba en mí sin problema. O sea, él para mí fue una pieza importante. Otra persona súper importante fue en ese momento el que fue mi esposo, José Tapias, que nos hicimos novios, mientras él obviamente era entrenador de un equipo masculino de la Liga Bogotá. Señora. Y él también fue un soporte muy, 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 muy grande en mi vida, como jugadora, de seguir luchando, seguir entrenando. Pero yo tenía algo en mí que era que yo entrenaba sin que nadie me dijera. Entonces yo hacía lo que llamamos ahora el entrenamiento invisible. Sí. Entonces yo hacía mis flexiones, hacía mis abdominales, salía a correr, salía a lanzar sola. Yo era exageradamente loca por entrenar. Entonces, y él me apoyaba. Entonces, como fue mi pareja y nos casamos, entonces cuando yo le digo a él que quedo embarazada a los 3 meses de casarnos, claramente todo estaba relacionado en que si yo tenía una hija, quería tener mi hija rápido y para poder seguir jugando y seguir proyectándome, aunque previo a eso, antes que naciera mi hija y antes que me casara, que eso es una historia de decisiones, la vida tuya siempre es de decisiones, no hay medias tintas, o es sí o es no. Tú tomas una decisión, no sabes si va a ser buena, tomas una decisión, no sabes si va a ser mala, pero es una decisión. Sí. Antes de casarme, Guillermo Moreno me contacta, que amo a ese entrenador también, que fue muy importante en mi proceso de vida también, de como jugadora y como persona. Me dice, te conseguí una beca para Estados Unidos, pero tienes que ir ya. Entonces yo estaba a punto de casarme, estaba enamorada, yo decía, pucha, ¿cómo voy a dejar a este señor? No, y yo después regreso y ya no está, yo digo, no, yo me tengo que casar. Primera decisión, ¿no? Decido quedarme porque estaba enamorada, me voy a casar y fue para mí una buena decisión. Sí. De pronto para muchos no, pero para mí en ese momento fue una buena decisión. Sí. Entonces me caso. Entonces, pum, descarto mi ida a Estados Unidos, a la Universidad de Oklahoma, bla, 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 bla. Cuando Cami nace, y Cami tiene casi 2 años y medio más o menos, el mismo coach de Estados Unidos me llama porque ya habíamos tenido una relación, ya me había mandado papeles, todo. Y yo, Dios santo, y me vuelve a llamar y me dice, necesito que te vengas para acá. Yo he visto tus videos, a mí me encanta cómo juegas, eres una pasadora extraordinaria, casi nadie pasa como tú, yo tengo una habilidad de pasar sin ver. Entonces yo tenía mucha habilidad de mirar y hacer pases por todos lados sin mirar. Tenía mucha habilidad. Y me dijo, sé que tienes una hija, vente para acá. Y yo sé que tu esposo es entrenador, yo le consigo trabajo a tu esposo. O sea, todo me lo puso así en bandeja. Y yo, Dios santo, ¿qué hago? Entonces dije, no, pues... Yo digo, me voy primero, después se van ellos. No, se me volvió un conflicto en la cabeza. Dije, no, yo ya tomé una decisión en mi vida. Ya soy mamá, puedo seguir jugando, puedo seguir representando a mi país, puedo seguir haciendo lo que me gusta, pero tengo a mi esposo, mi hija, y no puedo ser egoísta en quitarles a ellos también sus espacios para privilegio mío y para beneficio mío. Así que, no, coach, me quedo. Pero la vida es tan linda que todo me lo devuelve después con María Camila, que ahorita esa historia te la cuento. O sea, no fui a una universidad americana, no fui
que de pronto mi destino hubiera sido diferente, pero se replicó con mi hija en todo ese proceso. Entonces yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Muchas gracias, profe. Y con respecto a María Camila, su hija, me gustaría saber cómo fue que ella llegó al mundo del baloncesto. Sé que, pues, como usted jugó, ¿usted le mostró el baloncesto a ella o ella lo descubrió por sí misma? Yo creo que a mi hija María Camila le mostré el baloncesto desde cuando yo estaba embarazada. Yo tenía 3 meses de embarazo. Yo creo que esto no lo saben mis entrenadores. Alfonso, lo siento si escuchas esto, pero creo que hoy te vas a enterar que representé a Bogotá estando con 3 meses de embarazo y jugué un torneo nacional y nos fue súper bien porque siempre éramos 6 contra 5 en la cancha. Sí, claro. Y nada, yo hablé con mi médico deportólogo y le dije, mira, ¿qué podemos hacer? O sea, tengo temor de jugar. Me dijo, tú eres deportista de alto rendimiento, no temas, tu nena no se te va a salir, tú puedes brincar, caerte, saltar, hacer todo lo que tú... No pienses en que tienes una vida en tu barriguita, sino piensa en el compromiso que tienes con la capital de representarla bien, y Camila te va a ayudar. Camila te va a ayudar porque además... yo nunca me cansaba, corría más que todo el mundo, pues porque tú sabes, las hormonas sí, claro. Se incrementan mucho más, entonces estás llena de más energía. Entonces dijo, la niña no se te va a salir. Así que fue su primer contacto con el deporte. Camila me acompañó a representar a Bogotá en un torneo nacional. Ella nace. Yo hago mis 2 meses o 3 meses, no sé, de lo que le llamaban a uno antes, que hacía la dieta, y uno súper juicioso, yo en mi casa juiciosa. A los 3 meses cumpliditos, mi mamá estaba en la casa y le dije, ya voy a empezar a entrenar. Coincidencialmente, eso fue en el año 96, Cami nace en el año 95, y en el año 96, cuando ya tenía 3 meses de nacida, sí, yo me voy a entrenar a la Liga Bogotá, en la cancha auxiliar, que todos conocíamos, que eso ya no existe desafortunadamente, y nuestro entrenador era José Tapias. Era la primera vez que iba a ser entrenador de un equipo femenino, entrenando un equipo mayores femenino. Entonces ese es mi primer encuentro. Yo dije, no, yo estoy súper habilidosa, mi primera salida, mi primer todo, agarro la pelota, voy a empezar a correr, y yo fui a hacer un in and out y pácate, me caí. Claro, porque yo no tenía fuerza, yo no tenía nada y me sentí terrible. Yo dije, wow, aquí me falta, toca trabajar mucho, mucho, mucho. Pero tuvimos 6 meses de entrenamiento. A los 9 meses que tenía Cami, mi mamá me la cuidó porque el torneo fue en Tunja, y en ese nacional quedamos campeonas. Bogotá quedó campeona. Y era el primer título de José Tapias como entrenador de un equipo femenino con Bogotá. Ese fue mi regreso. Cami iba a ver los partidos con mi mamá. Cami tenía 9 mesecitos. Y nada, desde ahí muy pequeñita ella se involucraba porque el papá es cartagenero, y en esa época José también era entrenador de un equipo, Bravos del Norte se llamaba, sí. Y Cami a los 4 meses yo la llevaba en su cargador, la bulla, ustedes se imaginan en la costa la bulla tenaz de los aficionados por el equipo, y Cami en su, ¿cómo le llaman a eso? El cargador, sí. La poníamos ahí, todo el mundo en bulla, todo el mundo haciendo barra, y haciéndole barra a su papá, y ella ahí fresquísima. Entonces Cami siempre estuvo involucrada desde muy pequeñita. Nunca le inculqué que tenía que jugar básquet. Nunca. Siempre ella nació de ella. Siempre. Ella a los 4 años pidió uniforme. En esa época estábamos con Piratas. Mami, yo quiero uniforme, yo quiero entrenar. Y a los 4 años empezó a entrenar. Ella madrugaba con nosotros, iba a entrenar. Parecía una lorita repitiendo todo lo que la mamá decía a los niños, porque yo repetía y decía, bueno, el pase es de esta forma, el dedo aquí, la mano, todo lo que tú repites, sí, de la técnica. Y ella repetía igualito, corregía. Yo decía... ¿De okay, dónde? Pues tenía de dónde, pero nunca fue como nosotros tienes que ser jugadora de básquet. Camila hizo todos los deportes, todos, sí, todos, pero pues amó el baloncesto. Profe, y ella, usted detrás de cámaras me estaba contando que ella representó mucho tiempo a la Selección Colombia, pero cuénteme un poquito más de eso. Claro, ella empezó representando a Bogotá. Ella nace en Bogotá y representa a Bogotá. Conmigo iba a torneos de minibásquet con el Club Pumas, y a los
14 años representó a Bogotá, fue seleccionada por el profesor Cuenca para un torneo suramericano sub-15, teniendo 14 años. Jugó y llegó después a Medellín al torneo infantil con Bogotá. Llegaron 2 días después del torneo. Y nada, ella siempre, digamos, adquirió esa disciplina, ese compromiso. Y cuando entra a la Selección Colombia también fue muy gustoso para ella como para mí cuando fue mi primera Selección Colombia, que fue súper emocionante. Y a los en el 2017, cuando tenían 16, casi 17 años, ellas jugaron un torneo suramericano perdón, en Pasto y quedaron campeonas con la final contra Argentina. Y en ese mismo escenario fue nuestro primer suramericano, el Miss Suramericano, mi primera Selección Colombia. En ese mismo escenario, casi 20 años después, yo representé a Colombia y fue una final suramericana, pero con Brasil, y perdimos por 2 puntos. Entonces, la vida es muy linda, todo lo va como repitiendo de diferente forma, pero tú te identificas en cada momento con todas esas experiencias y todo lo que tú vives. Y con diferentes personas. Exacto. Profe, también algo que pues me estaba contando, que lo bonito que fue su primera Selección Colombia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo se enteró? Cuando vamos al torneo nacional que te digo, que fui por Bogotá, que entrené 15 días con Bogotá, era preselectivo para Colombia. Sí. Pero yo me fui empapando de todas las cosas que se iban diciendo, porque yo no tenía idea cuando estaba en mi pueblo que había o que existían selecciones Colombia. A mí lo que me interesaba era pisar una cancha y jugar. Sí. Cuando llego a Bogotá, yo digo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué una preselección Colombia? ¿Qué significa eso? No, es que ese torneo escogen a las mejores jugadoras de cada departamento para que representen a Colombia. Yo, eso está como chévere. Pero yo era gordita, yo no era tan atlética, pero corría, querida, de una manera... maravillosa. Sí. Entonces, yo dije, bueno, chévere, vamos a ver qué pasa. Y estaba el seleccionador, en esa época ya era el entrenador del Valle, que se llama Jorge Cárdenas. Y Jorge, pues él ve a las diferentes jugadoras. Entonces ahí me preselecciona de Bogotá, solo me preselecciona a mí, no llamo a nadie más. Entonces, claro, eso genera un choque con mis compañeras de equipo, porque dicen, esta mujer o esta niña llega 15 días antes a Bogotá a representar a Bogotá, y nosotras que hemos entrenado todo el año, ¿no? Sí. Y el entrenador solo la llama a ella. Dije, pues lo siento, yo ni conocía al señor, ni tenía idea quién era, Y la información llega a cada una de las ligas, ¿no? Dice, la federación envía una carta, que es lo que normalmente siempre hacen como oficializando las preselecciones. Dicen de Bogotá, Jenny Pinilla. Ahí no existían clubes, como ahora, que hay 1000 clubes. Antes no existían clubes, sino todo el mundo llegaba a jugar a la liga. Y ahí van seleccionando, y bueno, del Valle, de Antioquia, de Armenia, o sea, seleccionaron como a 20 niñas. Sí. Nos concentraron en el Valle, en Cali, en la Escuela Nacional del Deporte. Duramos como 2 meses concentradas, y pues nada, después cuando dan la lista y empiezan, bueno, las que quedan, y mencionan a las 12 jugadoras, y bueno, yo quedo entre las 12 jugadoras, pero ya habíamos hecho todo un proceso, entonces tú empiezas a ver quién va a ser titular, quién no es titular, y yo empecé siendo titular en los entrenamientos. Esto estaba chévere, pero aún no sabía si ibas a quedar o no. Sí. Cuando el profe dice, pues para mí fue súper emocionante, ¿no? Porque todo era desconocido para mí, súper desconocido. Y el ser titular de esa primera Selección Colombia, como soy tan competitiva, yo dije, ok, eso está muy chévere, no me voy a dejar quitar la titularidad. Sí. Y empiezo pues con todo ese proceso de decir, quiero ser mejor y quiero prepararme más, pues para que no me quiten el cupo. Y duré así 17 años. ¿Y usted cómo hizo en las concentraciones, por ejemplo? ¿Cómo hizo usted pues con la universidad? ¿Cómo manejó ese balance? Porque, por ejemplo, en estos momentos yo tengo el privilegio, o muchos de los jugadores hoy en día tenemos el privilegio de poder estudiar virtual,
pero pues sé que en ese momento no se podía y pues la universidad ya es otra voz. Claro. ¿Cómo manejó eso? Hubo, al principio, en la primera selección Colombia, yo mandaba vía correo certificado exámenes o trabajos. Digamos que esa era como la facilidad. Pero no solamente ese era el problema era Camila. Sí. Entonces llame a mi mamá, vaya a cuidarme a mi hija y ayúdenme a cuidar al marido, ¿no? Porque ¿cómo? ¿No? Yo tenía una niña también que trabajaba en la casa y me ayudaba con María Camila. Pero después fue insostenible porque hubo un año, hubo 2 selecciones seguidas, junior y juvenil, que eso tomó más de 4 meses. Entonces, cuando ya venía el tema de universidad, dije, yo aplazo. Y aplacé. Sí. O sea, yo decía, yo no voy a volver a tener 17 años, yo no voy a volver a tener 18 años, pero puedo seguir estudiando hasta 50, 60 años. Pero esa categoría no la voy a vivir nunca más. Entonces, yo siempre fui muy autónoma y muy de tomar mis propias decisiones, y yo no le decía a mi papá, ¿me das permiso? No, yo le te estoy consultando esto y esto y esto. Y él siempre respetó mis decisiones, y en su momento, cuando ya estaba casada, también no había problema en que es lo que yo creo, es lo que yo decido, es lo que se va a hacer, necesito apoyo, listo, y así. Entonces, eso fue lo que hice en el momento en que había bastante problema para el estudio, pues aplazaba. Si veía que podía, enviaba los exámenes o ¿cómo se llama esto? Los trabajos que había que hacerse, pero si veía que era insostenible, cancelaba y ya. O sea, yo intentaba que la vida fuera fácil para mí, no que entrenar fuera fácil, no que obtuviera la selección Colombia fácil, sino facilitar mi entorno para hacer lo que me gustaba hacer, que era jugar básquet. Muchas veces llevé a mi hija a torneos nacionales y la acostaba encima de la sudadera de todas mis compañeras. Mi hija dormía donde estábamos todas y nosotros jugando. O sea, intentaba resolver de la mejor manera las cosas para que pudiera yo hacer lo mío, que era jugar. Y hablando de experiencias con la selección Colombia, ¿cómo fue ese primer partido que usted jugó internacionalmente con la camiseta de la selección Colombia? ¿Usted qué sentimiento tuvo? Wow, eso fue bellísimo porque tuvimos el privilegio de jugarlo como local. Entonces, todas nos habíamos preparado para ese día, y me acuerdo que nos patrocinó Fast Track. Y el patrocinio de Fast Track eran unos zapatos con una suela así. Yo jugué siempre con... me da risa. Yo siempre jugué con... Croydon tenía, ya después subí de calidad y tenía Pro-Keds. Pero era un solo par al año, entonces yo le cambiaba los cordones a los Pro-Keds para que creyeran que eran más tenis, porque pues no tenía para más tenis. Entonces yo le ponía un cordón rojo y un cordón verde, y al otro día le ponía rojo y le ponía para que creyeran que eran varios tenis, pero si me quedaban pequeños y se me rompían, sin nada, de malas, porque no había zapatos. Entonces, cuando entró a la selección Colombia, pues yo llevé unos Pro-Keds a entrenar, y a mí no me importaba. A mí no me importaba era lo que estaba haciendo. Y cuando nos dieron estos tenis, yo me sentía, wow, poderosa, porque eran unos tenis ya más de material. Pero era una suela grandísima, o sea, eran pesados, pero no nos importó. Y créeme que no solamente yo, o sea, todas mis compañeras, porque éramos niñas que la habíamos sufrido, que no teníamos las condiciones que ustedes tienen ahora, o los privilegios que ustedes tienen ahora. Éramos niñas, la gran mayoría de familia humilde, una que otra tenía algún recurso, pero nosotras nos tocaba lucharla. Entonces, para nosotros, cada cosita que nos dábamos, les dábamos un valor importante. Entre esos, el portar una sudadera que tuviera las rayas de nuestra bandera, el portar un uniforme que fuera esa representación de nuestro país, y que estábamos representando a millones de colombianos, así no los conociéramos.
Entonces estar en Pasto como locales y que salías en periódicos y que salías en entrevistas y que empezabas tú. Yo tengo un video muy curioso de pequeñitas que nos entrevistaban y nosotros teníamos un peinado todo raro que se llamaba Alf en esa época y no, salíamos horrorosas, pero nos veíamos lindas, o sea, nos veíamos lindas Divinas. Y felices, ¿no? Felices de decir, estamos representando al país y pisar la cancha era para nosotros, wow, una emoción y un privilegio muy grande y para nosotros era decir, lo logramos y estar en la cancha y ver este balón era, nos vamos a matar por el balón porque tenemos que representar muy bien a nuestro país. Fue muy lindo. Qué lindo, profe. Y pues esta fue su primera Colombia, pero sé que vinieron otras 17. ¿Usted cómo se mantuvo? ¿Cómo pues se mantuvo en la selección Colombia? ¿Cómo pudo seguir jugando, manteniéndose en el nivel, siguiendo pues compitiendo? Programándome y priorizando y dejando de hacer muchas cosas como una niña normal hace cuando no está en deporte, es privarte de salidas, privarte de encuentros familiares, privarte de cumpleaños, de salidas familiares, madrugar todos los días a entrenar. Entonces, yo sabía que había que sacrificar cosas para estar vigente, activa y a nivel. Entonces, yo me cuidaba muy bien con la comida, empecé a entender que debería ir mucho más al gimnasio, empecé a tener un plan de entrenamiento más fuerte, empecé a entender que para ser mejor jugadora debería mejorar mi tiro de 3 puntos, que eso me lo sugirió mi entrenador Guillermo Moreno, porque además de jugar por Bogotá, después me fui a jugar por el Valle, por una situación que me pasó con un entrenador a 8 días de un torneo nacional mayores. Cuando vivía en Musú, donde mis abuelos, el bus se vara sobre el CUR, lo que es compensar ahora, que es en la 68. Sí, me bajo del bus porque se varó, no tenía más plata, me fui corriendo, llegué 5 minutos tarde. 5 minutos tarde, yo nunca llegaba tarde. Y le dije al profesor, lo siento, se varó el bus, llegué sudando, agitada. Y él me dijo, lo siento, niña, te quedas fuera del equipo. Y yo, ¿pero por qué? Llegué 5 minutos, nunca. Entonces me dio un dolor, pero dije, pues ok, llamada a un amigo. Entonces llamo a Guillermo, yo nunca había jugado para él, pero quería ser jugadora de él. Quería representar al Valle y lo llamo y le digo, tuve un inconveniente, el profesor Jair Marín me sacó de la selección Bogotá porque llegué 5 minutos tarde, le explico la razón, le dije, necesitas una armadora y me dice, la estoy necesitando urgente y yo, ok, y jugué para el Valle 4 años. Wow. O sea, yo dejé de jugar para Bogotá, pedí carta libertad con Bogotá y dejé de jugar por Bogotá como por 4 años. Y seguía a la vez con Selección Colombia. Entonces, en ese momento, mis entrenadores fueron de Selección Colombia, Jorge Cárdenas, después pasó a ser Patricia Cárdenas y después pasó a ser Guillermo Moreno por el resto del tiempo que estuve en la Selección Colombia. Entonces, todas estas anécdotas te digo porque siempre se te cierra una puerta y cuando tú eres ético, cuando tú has hecho tus cosas bien, siempre se te va a abrir otra y con mayor fuerza, o sea, vas a entrar pisando más fuerte. Y para mí era un honor jugar para Guillermo Moreno, así que yo me mataba más en la cancha porque yo tenía que dejar bien representado a ese señor. Entonces, claro, aprendí muchísimo con él, amaba jugar para él y él fue un mentor importante para mí como entrenadora. Entonces, todo va sumando y todo va llegando a tu vida de la mejor manera cuando tú actúas y haces y eres consecuente y eres ético y eres responsable y eres comprometido, las cosas se te van dando. Muchas gracias, profe, y sé que eso también me va a servir mucho a mí, que estoy en ese proceso. Profe, dentro de la Selección Colombia, sé que todo jugador ha tenido momentos duros, pero quiero saber cuáles han sido sus momentos duros. Uy, Juli, muchos momentos duros que te combino en temas físicos, temas emocionales, pero a la vez temas donde te ponen a dudar si tú sigues o no como jugadora de Selección Colombia. Y esta es una historia que te quiero contar porque
en lugar de hacerme rendir, me fortaleció, pero me hizo dudar. Mi tercera selección Colombia, yo venía de ser titular, de ser top jugadora, y hay algo que tú no puedes controlar y hay cosas que tú puedes controlar. Tú puedes controlar lo que depende de ti, pero lo que no depende de ti no lo puedes controlar. Y a veces decimos, es que yo creo que no le caigo bien a la entrenadora, o es que yo no le caigo bien al entrenador, o yo venía de ser titular y ahora soy la jugadora número 11. Eso me pasó. Cuando una entrenadora toma la selección Colombia, pues ella crea y arma su grupo. Pero no sé cuáles eran las razones para que yo no estuviera dentro de sus jugadoras favoritas, y yo venía de ser titular en 2 selecciones, y cuando voy con ella pasé a ser la jugadora número 11, y es literal la número 11. Casi no me metía a jugar, si me metía a jugar no me permitía el error, si yo hacía un pase malo me sacaba. Empecé a dudar de mis capacidades, empecé a dudar de lo que yo era como jugadora, y yo decía, pero ¿por qué si yo soy buena jugadora ahora pasé a ser mala jugadora? Vamos a Chile, a un suramericano, y no me metía a jugar. Si me metía era muy poco, me castigaba el error y me sentaba. Y cuando hacíamos los tryouts, o digamos como lo que se iba a hacer en el juego siguiente, éramos 11 jugadoras porque una se había lesionado y no viajó. Hacía parejas y ella nunca dijo, Juli, ve y lanzas con Jenny. Entonces Jenny siempre quedaba sola. Entonces yo sentí un rechazo tan absurdo que yo llegaba a mi cuarto y me ponía a llorar. Y decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Llamé en ese momento a José y le decía, yo no quiero jugar más, yo me quiero retirar. Y él me decía, levante la cara y siga. No se rinda que usted es buena, siga. Esos son momentos que van a pasar en la vida, no todo va a salir como tú quieres. Y yo llorando, yo decía, ok, y seguía. Llego a Colombia y vamos a México. Y en México fue lo mismo. Entonces dije, no, si me querían dar una lección de hacerme creer que yo no era buena, pues me voy a preparar más. Y lo que sucedió fue lo contrario. Si querían que desertara, no deserté. Si querían que me rindiera, no me rendí. Y lo que hice fue llegar y hacer más obsesiva entrenando, más gimnasio, más ir a lanzar sola. Lanzaba 500 tiros de tiro libre, lanzaba 1000 tiros diarios, hacía 20,000 locuras por ser mejor. Y eso me fortaleció. Entonces, esa es una historia que quiero darle a las niñas cuando sientan que el entrenador las deja mucho en el banco y de pronto pierden su confianza y de pronto sienten que no van a servir en la cancha. No se dejen amedrentar, crean y confíen en que sí pueden y entrenen más duro. Profe, ¿y usted cómo volvió a esa titularidad? Es decir, ¿alguna otra persona cogió la selección o esta misma persona, esta misma señora tenía la selección y se dio cuenta de las capacidades y la metió a jugar o...? No. Después la selección la toma Guillermo Moreno, pero él me preguntaba, o le preguntaba a José, porque ellos son muy amigos, y le decía, ¿qué le pasa a Jenny? ¿Está lesionada? ¿Está enferma? ¿Por qué no juega? Y decían, no, son decisiones del entrenador. Ya, ok. Cuando ya Guillermo Moreno toma la selección, él empezó a hacer un trabajo conmigo para volver a tomar confianza, porque uno pierde la confianza. Entonces yo tomaba la bola y la pasaba. ¿Por qué no va Laro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal? Y empezó otra vez a decir, toma tu confianza, tú eres buena, tú puedes, y entrenamos e hicimos, y recobré mi confianza porque pues además estaba entrenada, me había entrenado muy bien, yo sola, y eso volvió a fortalecerme. Entonces volví a encontrarme, ¿no? Porque estaba perdida, me volví a encontrar y volví a ser lo que era, esa niña feliz, esa niña que disfrutaba estar en la cancha, luchando cada momento del juego, y esa fue una enseñanza muy grande para mí. Pensé en retirarme, pensé en decir, no sigo más básquet, pero era como romper sin pedirle al baloncesto la opinión. Entonces, fue algo importante que me fortaleció. Y dentro de su ámbito físico, sus condiciones físicas, sus capacidades, ¿hubo algunos momentos en los que usted se lesionó de alguna manera grave o lesiones pequeñas pero que traían varias secuelas? Yo siempre me lesioné los tobillos.
me fracturé la nariz, me fracturé la clavícula, me fracturé los dedos, me fracturé las muñecas. Nunca tuve lesiones en las rodillas, afortunadamente, pero hubo una lesión de tobillo de grado 2, casi 3. Estábamos en plena concentración con Selección Colombia. Mi segunda Selección Colombia con Jorge Cárdenas. Y en el segundo entreno me lesionó el tobillo. Él me dice, te doy 4 días. Juli, 4 días. Si no, te vas para Bogotá. Y yo le dije, ok, tiene 4 días. Ese tobillo era así. Pues resulta que el fisioterapeuta, Orlando, un gran ser humano, ya falleció hace muchos años, pero él vivía en Cali. Y le dije, Orlando, necesito que te quedes en nuestro dormitorio. Nosotros nos quedamos en la Escuela Nacional del Deporte, en Camarotes. Necesito que me ayudes a recuperar mi tobillo. Tengo 4 días. Me dije, no lo vamos a lograr. Le dije, lo vamos a lograr. Yo de aquí no me voy. Ese hombre me ponía hielo toda la noche, hacíamos trabajo en la piscina, volvía en la mañana, hielo, se quedaba en la habitación con nosotras. Éramos 3 jugadoras por habitación. Se quedaba, me ponía. El tobillo súper morado, súper inflamado. Y yo decía, lo tengo que lograr. O sea, cualquier médico que te diga a ti un esguince de grado 2, tú en menos de 20 días no te recuperas. Sí. Pero yo tenía tanto deseo que yo le metí mucha fuerza mental y a los 4 días, yo iba al entreno. Yo iba a muletas, cojeaba, pero yo miraba el entreno. Y él me decía, ellos me decían Rolita, porque representaba a Bogotá. Entonces, Rolita, no lo vas a lograr. Y yo, sí lo voy a lograr. Al 4.º día, yo le dije a Orlando, ponme la bota de esparadrapo, ajustame bien el pie, aún sigue inflamado, yo voy a entrenar. Yo llegué al 4.º día a entrenar. Entonces, Jorge me dice, ¿estás lista? Yo sí, yo estoy lista. Me dolía horrible. Ay, Dios Entonces, mío. yo empiezo a trotar y cojeaba. Entonces me dice Jorge, sálgase que está cojeando. Le dije, no, espere, caliento, tranquilo, déjeme, yo voy a calentar. Y empecé, yo decía, no voy a cojear. Y es un tema mental, Juli. O sea, yo sé que hay momentos en que uno puede y otras veces que no puede, pero yo decía, no, aquí tengo que poder porque no me va a dejar quitar mi selección, no me va a dejar quitar mi cupo, no me va a dejar quitar mi titularidad, bla, 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 bla. Y empecé con todo el dolor del mundo, pero lo bloqueé, lo aislé. E hice mi entrenamiento y Jorge me dijo, admiro tu resiliencia y admiro lo que haces. O sea, sé que te está doliendo, pero viniste y entrenaste. Yo le dije, y voy a venir mañana. Ay, Dios, y otra vez a la noche hielo y de cuánta cosa, y vuelva y todo. Todo el tiempo estuve con botas de esparadrapo. Obviamente, lo que hice no era, porque acorté procesos de recuperación. Colombia es una Colombia. Pero era estar en la Selección Colombia. Ah, no, te vas a quejar por un tobillo, no Sí, querida. claro. Chao. Entonces, nada, la recuperé. Pero también hubo situaciones emocionales. Sí. Yo estaba en unos Juegos Bolivarianos en Armenia y estábamos en la inauguración y me llaman que murió mi abuelito paterno. Pues yo, abuelito, lo siento, jugaré por ti, pero no puedo ir. Sí. O sea, situaciones como esas, ¿ves? Sí. Y muchas otras situaciones de afecciones en mi cuerpo que hacían que en teoría no estuviera, pero yo hacía lo que fuera para soportar el dolor y estar. Entonces, no sé si tenga el umbral del dolor alto o qué, pero siempre intenté controlarlo. Pero esa fue una de las cosas fuertes en mí, además de muchas lesiones, pero fui, digamos, una mujer privilegiada porque fui muy saludable y nunca tuve lesiones de rodillas que me impidieran. Las fracturas normal, pero eran fuera de Selección Colombia, entonces ya llegaba lista para jugar y mi nariz rota por 1000 partes y bueno, pero todo era porque pues era muy apasionada, entonces me tiraba mucho por el balón y me golpeaba y bla, 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 y salía súper golpeada, pero la logré. Entonces, digo esto es porque la gran mayoría de niños y niñas ahora se parten una uña y no pueden entrenar un mes. Sí. Entonces no podemos, necesitamos ser fuertes física y mentalmente, necesitamos que tengamos padres también que por más amor que nos tengan, que también sientan que no una raspadurita. Ahora el uniforme es bello, todo lo que tú usas es lindo, tus tenis, pero ahora venimos forradas, rodilleras, coderas, de cuánta cosa que
en mi época era moretón, raspada, golpe. Profe, si le mostrara mis rodillas. Ah, bueno, chévere, ojalá no use rodilleras, es que esos son golpes de batalla. Yo sentía que si yo salía sin un morado yo no había hecho nada, por Dios, Sí. yo necesitaba sentir mi cuerpo lleno de moretones, de Una raspaduras, rasguñada para de todo, de todo. Para mí eso era, luché, la batallé, guerrié, y no, ay, la rodillerito, no. O sea, perdón los papás, pero la verdad, necesitamos que volvamos a encontrar a esos niños fuertes, esas niñas fuertes y que pasemos un poquito ese tema del dolor, que eso es lo que nos fortalece. El cansancio, cuando yo supero el cansancio, ahí es donde soy mejor. O sea, tú corres, tu entrenador te dice, Juliana, 5 canchas, toca la línea. No tocaste la línea, repite sus 5 canchas. Sí. Y vuelves y haces y tal, y llegaste tercera, cuarta, última, pero llegaste, ¿no? Y la luchas y la logras y te esfuerzas. Ahora, profe, corrí, no, profe, me dio vaso, no, profe, no puedo, no, profe, no. Y la mamá, profe, es que el niño está con vaso, no puede correr más, no. Por Dios. Eso, a diferencia del de pasado, de las generaciones pasadas, las generaciones de ahorita están siendo muy consentidas, muy consentidas. El amor no puede ser alcahuetería, y en el deporte menos. Y si yo quiero que mi hijo sea alto rendimiento, menos, ¿no? Entonces, si tú quieres seguir y potenciarte en ser una muy buena jugadora, debes superar un poco esos dolores, esos traumas, y ahora fortalecerte y entrenar tu parte mental, que también es lo que hace que ganes o pierdas juegos. Qué bonito ejemplo de realmente la constancia, profe, y el entrenar lesionada. Yo sé que es muy difícil, pero pues qué bonito que usted lo haya hecho por una Colombia, por representarnos a nosotros y representarnos de la mejor manera. Me gustaría hablar de algo ya un poco más adelante, y es esa última vez que usted juega con la Selección Colombia. En ese momento que usted ya no hace parte de la Selección Colombia, ¿es una decisión suya o más bien fue como una decisión que usted se presentó pero no quedó? Nunca pasó de esa manera, de la última parte como tú lo dices. Okay. Mi último torneo fue en el año 2007 en los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro. Quedamos en 5º lugar. Que fue una muy buena posición a nivel panamericano. Señora. Yo era la capitana de la selección en ese momento. Y al terminar ese panamericano, que para mí me dejó muchas enseñanzas, y realmente entendimos que había muchas cosas por mejorar, aunque esa selección o ese grupo se hubiese mantenido por años, que también fue algo súper lindo, que muchas de mis compañeras nos mantuvimos. No era cambiar la selección y volver otra niña, sino llevábamos más tiempo juntas, entonces ya habíamos construido un equipo de verdad. Y el retirarme después de ese Panamericano fue decisión mía, porque quería que esto no suene a arrogancia, claramente, sino que quería que la niña que estaba detrás mío, mi backup como armadora, empezara a asumir ese reto y ese compromiso, porque no es lo mismo que tú estés en cancha y tengas un backup, ¿no? Que esperes un momento y que el entrenador confía en su principal, que era yo, y que obviamente yo detestaba salir así me sacaran a descansar. A mí me gustaba siempre estar en la cancha. Entonces yo digo, yo creo que ya es justo. Yo tenía 35, casi 36 años. Dije, yo creo que es justo para la niña que viene detrás mío que empiece a asumir esa responsabilidad. Entonces me retiro, no porque no estuviera en nivel, sino porque quise dar oportunidad a la niña que estaba detrás mío, que empezara a tomar y asumir esa responsabilidad como armadora principal. Entonces, tanto así que dije, bueno, yo igual no me voy a retirar, tengo 35 años. Sí. Empecé a jugar maxi básquet, porque en sub 40 podían tener un refuerzo de 35, entonces como que al otro año me fui para San Andrés a jugar y nada, seguí jugando, no creas, no fue fácil. Yo te estoy hablando desde
pero fue difícil porque a mí me encanta jugar, me encanta. Tú hoy me dices, vamos a una cancha de básquet, vamos a jugar y yo me transformo. Uno, porque me siento muy alegre en esa parte de estar dentro de la cancha, no en la línea, porque en la línea es ser coach y también disfruto siendo coach, pero estando en de la línea para adentro son emociones diferentes, como jugadora y como entrenadora. Entonces, creo que hice lo que tenía que hacer, me sentí bien porque creo que hice una labor muy importante como jugadora, de representar bien a mi país, de hacer lo que tenía que hacer, de nunca estar como una jugadora de la que hablaran mal o la que dijeran que representó mal el país o que se fue a rumbear o que estaba fumando, que estaba bebiendo, no, siempre fui hice muy bien mi trabajo ético y fui muy comprometida con lo que era portar la camiseta de mi país, entonces, o los uniformes de mi país o los colores de mi país. Así que cuando me retiro, creo que fue algo importante en mi vida, que lo hice y lo hice bien. Profe, cuando usted se retira, ¿hubo algún duelo? Es decir, por ejemplo, que un proceso, o sea, como el aceptar que esa etapa de la Selección Colombia, de las convocatorias, del ir a entrenar con la selección, ya había terminado. Sí hubo un sentimiento fuerte y era porque dentro de mis sueños o dentro de lo que yo quería y que no se pudo, era jugar en la Selección Colombia con mi hija. Y yo creo que se ha podido hacer. Lo que pasa es que en el momento no estaba dentro de los planes del entrenador que estaba a tenerme, pero fácilmente se ha podido hacer. Entonces ese fue más como el sentimiento que tuve hubiera sido muy lindo poder compartir un escenario con mi hija representando al país en el mismo equipo como jugadoras. Eso me hubiera parecido bellísimo. Pero tanto como el duelo de dejar Colombia y llorar y sufrir, ¿no? Porque creo que lo que hice y lo que dejé en cancha fue más de lo que pude haber dado y eso te deja tranquilo y pleno por el deber cumplido. Qué bonito, profe. Y antes de retirarse, ¿a usted le hubiera gustado que le hubieran dicho algo? Por ejemplo, no sé, algún entrenador, una compañera de equipo, por ejemplo, no sé, que muchas gracias por hacer parte de esto, en serio, fuiste fundamental dentro de nosotros o algo así. Pues como no se dio de esa manera, como una despedida, pues nunca hubo, pero sí había llamadas de compañeras y me decían, oiga, ¿para qué se retira? Usted todavía puede, no se salga. Y yo, no, fresca, ya, dejémoslo así, ¿no? Entonces, era más como eso, ¿no? Construir equipo, Juli, no es fácil. Cuando tú estás en un equipo de básquet o estás entrenando en una categoría, en tu categoría infantil, sub-15, qué sé yo, tú empiezas a convocar niñas, pero empiezas a hacer un grupo que juega básquet. Construir equipo dura años, ¿ves? Tanto que hay una química y eso se construye como cuando uno es novio y termina siendo esposo y entonces uno hace así el ojo, entonces ya sabe que te estoy diciendo que vas a hacer puerta atrás, sí, claro. O si yo hago esto, entonces tú ya sabes que te estoy diciendo otro mensaje, pero esa sincronía y esa armonía que debe haber en un equipo no se logra de la noche a la mañana. Entonces yo logré hacer equipo con mis compañeras, logramos tener un equipo estructurado y muy bonito, pese a que muchas veces fuera de la cancha no fuéramos las mejores amigas. ¿Ves? Yo te puedo decir que mis amigas son contadas, pero mis amigas son del básquet y son amigas de la vida y para la vida y son amigas que están ahí en el momento en que nos necesitemos. Pero yo no tengo amigas de la universidad, yo no tengo amigas de mi colegio, mis amigas son del deporte. Entonces eso se construye, eso es lo que queda para ti, más allá de medallas, más allá de trofeos. Realmente lo que queda para ti es lo que tú pudiste construir con esos seres humanos tan valiosos y tan importantes que lucharon y que hicieron lo mismo que tú hiciste para representar al país. Eso es lo que queda. Lo demás es cuento. Sí, tú cuelgas tus medallas, cuelgas tus trofeos, pones todo, pero finalmente es qué quedó en ti de esas personas tan maravillosas que pasaron en tu vida
entrenadores, padres de familia, jugadoras. Eso es lo más importante para mí. Y también que jugar con un equipo, es decir, con personas que uno ya conoce, que sabe cómo juegan, es muy chévere. Y es muy divertido porque uno ya sabe que si ella hace así, es que va a ser, no sé, tal puerta atrás, y uno ya es fácil pasársela a tal persona o a tal jugadora, por ejemplo. Exacto, exacto. Me gustaría hablar de una etapa diferente en su vida, y es cuando usted empieza a ser formadora, cuando usted empieza a ser una coach, y es cómo nació el Club Pumas. ¿Te acuerdas cuando te dije que a mí me gustaba hacer todo al tiempo? Sí. Okay. Entonces, cuando yo estoy con José, que él después empieza a ser entrenador de Piratas, creamos las escuelas de formación de Piratas. Eso fue en el año 96, casi tenía como 97. Y hacemos las escuelas de Piratas. Sí. Entonces, después, por unos procesos administrativos y de venta del equipo profesional, las escuelas no formaban parte de esa negociación y cambiamos el nombre de Piratas a Pumas, ¿ves? Por un tema más de no interferir en la negociación y que las escuelas no formaban parte de ese proceso. Y así es que ya llevamos 28 años con Pumas, y decidí entrenar a niños por un accidente que fue un entrenador no pudo asistir, y yo era la esposa del entrenador y yo era jugadora y a la vez era mamá. Entonces dije, vamos a entrenar. No llegó el entrenador, yo puedo resolver el caso, no hay ningún problema, yo entreno a los chiquitines, y así empecé, por un accidente. Profe, en esa época sé que el club tiene bastantes años, más de 28 años. ¿Cómo fue crear el Club de Baloncesto Pumas en Bogotá? Es decir, ¿qué obstáculos tuvo que pasar el club? Si fueron varios niños o más bien fueron muy poquitos. Cuando te hablaba de la transición de Piratas a cambiarnos el nombre de Pumas, que fue en reunión con los padres de familia, nosotros con las escuelas de Piratas en el año 97 ya teníamos 80 niños. Entonces, que entrenábamos en el Palacio de los Deportes, ¿no? E hicimos la transición a donde estoy yo ahora, que es el PRD. Y al hacer la reunión con los papás dijimos, necesitamos cambiar el nombre, necesitamos llamarnos de alguna manera, tener uniforme de un color diferente, y empieza a haber como una lluvia de ideas de decir, bueno, ¿cómo nos llamamos? Entonces 1000 nombres salieron y alguien dijo, ¿por qué no nos llamamos Pumas? Y yo, ok, llamémonos Pumas. O sea, lo importante era como llamarnos rápido de alguna manera, y sonó el nombre. ¿Qué color? No, que azul con amarillo. Listo, azul con amarillo. Y el logo, ahí lo buscamos después, miramos qué ponemos. Un puma. Pusieron, fue como un tigre de Bengala, una vaina así, porque no parecía un puma primero, pero después lo fuimos mejorando. Y nos pasamos al PRD en esa transición. Y bueno, este año cumplimos 28 años con el club. Como todo en la vida, Juli, mucho antes era más cómodo, digamos, el tema del traslado de los niños, no había tantas cosas por hacer, había más facilidad en el transporte. Siempre hemos hecho los fines de semana clases, y alguna vez o algunos entre semana, pero siempre el fuerte es el fin de semana, con una filosofía de primero crear buenos seres humanos antes de deportistas, que si salía un jugador o jugadora que fuera Selección Bogotá o Selección Colombia era una consecuencia pero no era el propósito. Y así nos consolidamos con la misma filosofía sin transicionarnos en lo que queríamos. Llegamos a tener en un momento 300 niños más o menos en Pumas, porque no había tantas escuelas, no había tantos clubes. A medida que la gente va descubriendo esto como una opción de un negocio o un ingreso adicional, es donde empieza a salir un club en un lado, club en el otro, pero nada estaba institucionalizado, nada estaba organizado. Y entonces la liga ya empieza como a establecerse ciertos parámetros desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que fuéramos club o escuela afiliada a ellos, y luego o escuela avalada por ellos, y después si eras club, que fuera inscrito también a la Liga Baloncesto Bogotá. Entonces empiezan como a organizarse estos aspectos y empiezan a salir más clubes, más escuelas.
Entonces, para ti es más fácil por cercanía y por traslado, ni siquiera para ti, para tus padres, llevarte a las prácticas. Entonces empiezan a buscar y a descentralizar, ¿no? Entonces todo llegaba a lo que era el sitio donde nosotros estábamos, pero después empezó a salir una escuela en el norte, otra en el sur, otra en el nororiente, noroccidente, bla, 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 bla. Entonces empiezan tus padres a decir, no, yo prefiero mejor allí porque nos queda más cerca. Y eso empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar por la cantidad de escuelas y clubes que hay. Entonces, hoy por hoy hay un mundo de clubes ya inscritos a la Liga Bogotá. Ya hay muchos niños con muchos deseos y muchas niñas con muchos deseos de participar y de formar parte de la Liga Baloncesto Bogotá. Entonces las alternativas o las opciones cada vez son menos. Pero ha habido muchos altibajos y nos hemos sostenido. No es fácil sostener un club que sea autosostenible, ¿no? Porque nosotros no tenemos patrocinio, nosotros no tenemos a alguien que nos apoye, sino todo lo que nosotros recibimos, que son las inscripciones de los padres de familia. Ahí es donde sale el pago de entrenadores, pago de canchas, pago de implementos deportivos y pues todo lo que conlleva un manejo administrativo. ¿Usted se siente orgullosa, digamos, de alguna historia de algún jugador en particular, de alguna jugadora, jugador que usted diga, uy, este chico era muy bueno, o esta chica era impresionante, o este chico? De mi club, sí. Uno, mi hija. Pero antes de María Camila, tuve varios niños que fueron Selección Colombia, varias jugadoras que fueron Selección Colombia, y que nos representaron muy bien, no solo como deportistas, sino como seres humanos. Personas que entendieron la importancia de darle poder a los valores y no pasar por encima que porque eres buen deportista eres mala persona o mal ser humano. Particularmente hace 2 días recibí un mensaje de los padres de un niño que quiero mucho, que se llama Nicolás Manzanera, y a Nico le escribí también porque él empezó conmigo desde muy pequeñito, los 8 años, y era un niño que soñaba con llegar a la NBA. Tenía eso marcado en llegar a la NBA. Él fue Selección Colombia a los 17 años y después se fue a estudiar a Estados Unidos. Él fue a una academia que se llama IMG, por referencia de mi hija, y estudió en esa academia, pero después se fue a España a mejorar sus habilidades, sus skills en básquet, su tiro. Se fue un año a España y vuelve a Colombia, a Estados Unidos, pero recibe una oferta de una universidad. No de una universidad de División 1 que él quería, no de una universidad de División 2, fue de una universidad de División 3, y él entra en crisis. En crisis porque él dijo, no es lo que yo pretendía y voy a defraudar a mis padres. Entonces él me llama llorando y él me dice, ¿qué hago? Soy un fracaso para mis padres. Y le digo, en ningún momento, porque sus padres dejan todo aquí en Colombia para irse a Estados Unidos a perseguir el sueño de sus hijos, de su hija que quería estudiar actuación y de su hijo que quería hacer NBA. Cuando no lo logra y obtiene esa oferta, que en División 3 no es oferta deportiva, sino oferta académica, porque las universidades de División 3 no dan ofertas deportivas, le digo, acepta, porque tú vas a ser grande en lo que vayas a hacer y eso es un paso importante para ti. Entonces, ayer me escriben, sus padres, antier me escriben, Nico, me envían que él se va a graduar. Yo le escribo un mensaje a Nicolás de felicitarlo y que para mí era un orgullo haberlo tenido como jugador y lo que él representaba para nosotros en valores y demás, y que personas como él necesitaba el mundo. Y él me responde, me dice que no hay nada más bello de las palabras que le dije, porque él se puso a pensar un momento en el niño de ese momento, cuando era pequeño, de preguntarse qué hubiera pensado ese niño porque él no llegó a ser NBA, pero que sí iba a estar mal geniado ese niño. Y con las palabras que yo le dije, estaba seguro que ese niño estaba feliz por lo que él había logrado. Entonces mira que no es tanto lo que tú sientas que como deportista no lograste hacer, sino lo que te transformó y lo que hizo de ti el deporte para otras cosas.
Entonces no logró ser NBA, no logró la universidad que quería, pero es un ser extraordinario con unos valores impecables. Eso para mí vale más que los triunfos, que las medallas y que los trofeos. Entonces, mi hija, que igual obtuvo una beca en IMG, en la academia que te digo, después una beca universitaria en División 1, que se paga su estudio, que es fue una jugadora íntegra, que representa a Colombia, y que ahorita ha abierto su mundo y es una niña que se defiende en la vida bien, que es una mujer íntegra, ética, y eso se lo doy el deporte. Entonces el deporte transforma vidas, pero depende de en esa infancia qué entrenadores pasan por tu vida, qué tipo de padres tienes y qué entorno te acoge. Eso es importante para ti, para lo que tú puedas hacer cuando ya seas grande, cuando ya seas una niña de 20 y tantos años, ¿no? Es si el deporte hizo que fueras una niña fuerte, resiliente y emprendedora, o una niña débil, insegura, que no sabes tomar decisiones. Y aunque tú no lo creas, tu entorno, tus padres de familia, tu entrenador y el deporte y todo lo que tú hagas hace que seas lo que eres o lo que vayas a hacer en un futuro. Entonces ellos, por ejemplo, como ejemplo, pero tengo muchos jugadores, muchos que yo los veo hoy y son exitosos en sus empresas y dicen que el paso por el deporte y el paso por Pumas les ayudó muchísimo a ser lo que son. Entonces, responsables, comprometidos, exitosos, algunos ya son papás, jugadores de Selección Colombia fueron bastantes, jugadores de Bogotá fueron bastantes, y eso es lo que a mí me da realmente un orgullo grandísimo por lo que ellos representan y por lo que se llevaron ese pedacito de Pumas y de la filosofía nuestra. Y es que el baloncesto, como todos los deportes, nos enseña a ser disciplinados. Siento que eso es algo que nos inculca bastante desde muy pequeños. Por ejemplo, yo soy deportista desde los 3 años, en otros tipos de deporte, pero siento que eso me ha ayudado a crecer como persona y el deporte hace eso. Sí, claro. Profe, tengo entendido que usted es facilitadora de la Fundación FIBA y especialista en minibásquet, pero sí. ¿Por qué el minibásquet? El minibásquet, porque amo el minibásquet, porque los niños en esa etapa no pierden la capacidad de sorprenderse, porque son niños que una canasta la celebran como si fuera la final de un mundial de baloncesto, porque las niñas cuando empiezan a entender que pueden correr más rápido, que pueden saltar, que pueden realizar cosas que en teoría eran más para los hombres, empiezan a sentir que son valiosas desde el ser, no desde el hacer. Y cuando estamos en esta etapa formativa es la edad o la etapa de oro, donde tú haces que los niños se enamoren, o los niños cuando pasen a la competencia sientan que no dieron todo lo que tenían que dar para tener ese refuerzo en valores y ese refuerzo en unos principios que tú les debes dar a cada uno de ellos en su formación, más allá que driblar, pasar, lanzar. Si nosotros los entrenadores en formativas entendiéramos que lo que primero tenemos que hacer es desde el deporte educar y formar seres humanos, y a medida de esto ir metiendo las habilidades de básquet, y que los niños entiendan que no todos tienen el mismo talento, pero todos pueden mejorar, sería diferente. Por eso amo minibásquet, porque ellos son esponjitas y ellos depende de la manera como tú enseñes y la pedagogía que tú utilices. No estamos diciendo los niños y las niñas, estamos hablando de un tema de inclusión, de transformación social, de crear comunidad, de respeto, de valores. Y eso te lo da el deporte, si lo llevas bien. Si no, creas niños inseguros, niños que sienten que no valen nada, que sienten que tienen que hacer todo lo que los padres digan, y niños que compiten a temprana edad, pero que desertan a los 16, 15 años porque
no logran tener esas bases sólidas que uno les tiene que dar en mini. No sé si tú sabías, pero ahorita la gran mayoría de depresión infantil que hay en este momento es por esa presión tan fuerte que hay de los padres de familia porque los niños ganen a temprana edad, donde ponen por encima el resultado antes que el desarrollo integral del niño. Entonces, la gran mayoría de depresión infantil está en los deportes a temprana edad por la presión tan fuerte que yo me pongo como jugador, pero también la presión que pone el entrenador y los padres de familia por un resultado. Es decir, eres bueno si ganas, eres malo si pierdes. Entonces, eso desde la Fundación FIBA estamos intentando cambiarlo. Y por eso soy facilitadora de la Fundación. ¿Qué es ser facilitadora de la Fundación? Es ir a dar charlas en diferentes países, inclusive en mi país, a los padres de familia, a los niños, a los entrenadores, y ver cómo involucras dentro de dinámicas pedagógicas y orientadas también con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo puedes hacer tú una labor en función de la filosofía de la Fundación y cómo involucras el tema del cuidado del clima, el tema del salud y bienestar, el tema de equidad, ¿no? El tema de sociedades más justas, ¿no? Y cómo el deporte puede hacer eso para que tú seas un ser humano consciente de lo que estás haciendo. Y no es jugar por jugar, y ni siquiera jugar por jugar por un resultado. Entonces, desde el tema de transformación y el tema de educar, eso es lo que hacemos con la Fundación. Qué bonito, profe, la verdad. O sea, la labor que están tratando de construir y que están construyendo en nuestro país, porque sí sé que bastantes padres de familia como que se alteran bastante cuando ven que sus hijos no son las que máquinas o los grandes jugadores que quisieran que son, pero pues a fin de cuentas son niños y son niños que también están en un proceso de formación. Exacto. Me gustaría preguntarle personalmente, o sea, ya como dentro de usted, para usted, ¿qué es más difícil o qué está haciendo más difícil? El ser formadora durante más de 20 años, 28 como me estaba contando, o ser jugadora de la selección por más de 17 años. ¿Usted cuál siente que fue como más presión o que fue más duro o con más responsabilidad? Son dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? Cuando tú asumes el papel de ser jugadora, tú estás recibiendo todo. Recibes para ser mejor y tú a la vez tienes que responder de toda esa información, de todo ese entrenamiento que estás recibiendo. Las responsabilidades son diferentes, pero para mí los retos los asumí siempre de la mejor manera. A mí formar me encanta, a mí enseñar me encanta. Yo me pongo en el nivel de la categoría en la que esté. Me explico, si estoy con los chiquitines, no trato de meterme en su mundo y asimismo adaptar mis entrenamientos, porque los niños no deben adaptarse a lo que yo quiero darles. Yo soy la que me debo adaptar a ellos. Entonces, básicamente es buscar cómo hago yo para que ellos entiendan lo que yo les quiero enseñar y que no sea de una manera que los presione, que los frustre, sino que cuando tú juegas para divertirte, ¿verdad? Sí, sí, señor. Tú juegas lo que tú juegues, independientemente que la competencia esté implícita, pero tú juegas para divertirte. Entonces, básquet es un juego, el mini básquet es un juego. Entonces, ¿cómo haces tú para que el niño del minuto 0 al minuto 90, que sea la práctica, o al minuto 60, todo sea una diversión? Pero además que tú te diviertas, aprendas. Y es un aprendizaje mutuo. Sí. Entonces, yo aprendo lo que ellos me dan y ellos aprenden lo que yo les doy. Pero si voy a tomar una categoría sub-15, por ejemplo, la categoría tuya. Sí, señora. O sea, ya sé que es una categoría competitiva. Entonces, yo no voy a estar con que, ay, Juli, ve, mi amor, te caíste, levántate, Juli. Juli, ¿qué tienes? No, o sea, yo ya sé que aquí es un tema competitivo. Aquí quedan las que son más resilientes, las que son más fuertes, las que son tienen más fortaleza mental,
pero tú también construyes basado en los roles de cada jugadora. Yo sé que va a haber una jugadora que no es tan fuerte mentalmente, porque si yo la voy a gritar, a decirle corre, tienes que correr más rápido, tienes que tocar la línea siempre, entonces la niña se va a poner y se bloqueó. Pero si yo te grito a ti y te digo, Juli, tienes que hacer tantas cosas y yo veo tu esfuerzo y veo, es diferente. Sí. Porque estás peleando un cupo para una selección. Claro. Los nenes no tienen por qué pelear un cupo para nada. ¿Ves? Porque todo es un tema de inclusión, todo es un tema de participación, es un tema de diversión. Es tanto que el niño que sabe jugar como el que no sabe jugar, todos deben tener la misma oportunidad. En una selección, Bogotá, no hay. Por eso es que tú ves ahorita todos los seleccionados de Bogotá, los preseleccionados llegan 300 niños para que solo queden 10, 12. Entonces, ¿qué pasa con los otros 200 y pico? ¿Van a seguir entrenando o van a decir, yo no sirvo para esto? ¿Y cuántos de esos 200 van a volver a insistir? Porque ya es un tema de selección, es un tema de alto rendimiento. No todo el mundo llega al alto rendimiento, no todo el mundo llega a ser una selección Bogotá o una selección Colombia precisamente por eso. Porque aquí ya es seleccionar. ¿A quién? A los mejores. Así es. Y hay mejores que tú, ok. Hay mejores que yo, ok. Eso lo tenemos que aceptar. Pero desafortunadamente muchos padres no lo aceptan. Porque ven a sus hijos con ojos de amor, ojos de padres, ojos de mi hija es la mejor, mi hijo es el mejor, y están muy equivocados. Eso, en alto rendimiento, no puede existir. Pero pasa. Profe, ¿usted qué le diría a una niña como yo o una niña mini que quiere llegar a lograr lo que usted ha logrado? Y es ser selección Colombia y más mantenerse durante todos esos años. ¿Usted qué le diría para lograr ese sueño? Uno que crea que puede lograrlo. Pero creer que puede lograrlo no es quedarme en mi sofá sentada mirando para el cielo y soñando en que lo voy a lograr. Para creerlo hay que trabajarlo para que ese sueño llegue. Y hay sueños que se cumplen como sueños que no se cumplen. Como el caso de Nicolás. Ser NBA no se cumplió, pero de eso surgieron otras cosas y otras oportunidades. De ese sueño se desprendió algo diferente. Si yo quiero ser selección Bogotá o ser selección Colombia, hay que trabajarlo. No es solo quererlo. Entonces, ¿qué debes hacer? Ser disciplinada, ser comprometida, ser consistente, no tomar atajos, ¿no? Entrenar todos los días, no solamente con tu club, sino tú sola, entrenar, ¿ves? Proponerte volverte más fuerte, y no más fuerte es papá, cómprame 50 proteínas y tantos suplementos, no. Es cómo tú aportas para ti, tanto en lo físico como en lo mental. No sirve de nada que seas fuerte físicamente si mentalmente no eres fuerte, porque no llegas. Entonces, básicamente es creer en tus habilidades, trabajar en tus habilidades, trabajar también en lo que son tus debilidades en el deporte, pero más allá de eso es que seas buena estudiante. Entonces tienes varias tareas por cumplir, porque un buen deportista, si no es buen estudiante, no va a pasar a ningún lado. Si pretendes ser jugadora en una universidad en Estados Unidos, las reglas de la NCAA han cambiado muchísimo. Si tú no eres buena estudiante, no te aceptan, por muy buena jugadora que seas. Entonces, digamos desde mi experiencia y desde la experiencia de mi hija, que la entrenaba todos los días 5:30 de la mañana, pedido por ella, no impuesto por la mamá, ni por el papá, que eso para ti sea tu foco, que sea tu norte, que tú digas yo quiero ser esto y lo vas a lograr. Que no llegaste a ser NBA o que no llegaste a ser WNBA, pero lo más importante es el proceso que hiciste y que nunca te rendiste. Y que siempre luchaste por lograrlo y por hacerlo. Y no te quedes en el camino quejándote y después decir si yo hubiera. Es básicamente lo que yo les quiero decir. No se rindan, pero entrenen. Las niñas de ahora no entrenan, que es la diferencia con la generación nuestra. Ustedes tienen todo, ustedes tienen medios, ustedes tienen redes, ustedes tienen más facilidades. Lo que pasa ahora con las niñas de la Selección Colombia de ahora, en comparación con nosotras, el talento es el mismo. De hecho, la Selección Colombia femenina, en el ranking mundial estamos de número 20. Entonces, el talento siempre ha existido. Lo que ha cambiado
es el formato y lo que ustedes tienen ahora, a diferencia de lo que teníamos nosotros en nuestra generación pasada. Nosotros teníamos que lucharla full a pulso, porque teníamos muchas limitaciones. No había tanta exposición, no había redes, no había tantas universidades que puedan ofrecerte a ti beca. No había esa exposición en medios y los partidos que se ven ahora por FIBA. Uno simplemente en FIBA quedó en estadísticas, pero muy pocas veces nos vieron jugar. Y qué me hubiera encantado que nos hubieran visto jugar y poder comparar lo que era construir el juego de esa época con el juego de ahora. Yo no estoy diciendo que las niñas de ahora no sean tan luchadoras como nosotros en la época, ni que el talento exista, claro, pero hay más facilidad ahora. Y muchas niñas sienten que el haber llegado a ser Selección Colombia ya lo lograron y no se preparan por ser mejor, y se preparan para el momento. No se mantienen entrenadas y preparadas y listas para cuando llegue el momento. Profe, hablando de la Selección Colombia de ahora, la Selección Colombia Femenina Sub-17 va a ir a un mundial. ¿Y usted qué espera ver de estas chicas en este mundial? ¿Qué espera ver que de pronto las diferencias de cuando usted jugaba ya me contó un poco, pero usted qué espera ver? Básicamente lo que siempre nosotros hemos hablado e insistido es esa búsqueda de identidad, de esa identidad de juego nuestro. Siempre ha habido una limitación y es el tiempo de entrenamiento. El lograr ir a un mundial, ¿no? Como ya en algún momento también se fue en otras categorías con Guillermo Moreno, y ahora pues con el profe Cuenca y Ricardo, lo que nosotros esperamos es, o lo que yo quiero ver en este grupo de niñas, es que no se pierda esa berraquera con la que nosotros siempre hemos jugado, ¿no? Que nos caractericemos por ser muy luchadoras, por ser súper aguerridas, por entender que el juego tiene otro dinamismo completamente diferente a hace unos años, que hay que jugar más rápido, que hay que jugar con más inteligencia, que hay que estar muy bien físicamente. Ahorita y hace un tiempo atrás, tú antes de ser jugadora de básquet tienes que ser atleta en todo el sentido de la palabra, es decir, tener una contextura física apta para poder enfrentar a las jugadoras de tu edad, que vas a encontrar niñas de tu edad o sub-17, niñas de 2 metros, niñas súper en su contextura física que va a llevar, y eso pasó también, si tú lo viste ahora en el equipo femenino mayores, se vio una desventaja impresionante en cuanto a fundamento, en cuanto a el desarrollo físico como tal, en que había jugadoras fuera de forma, y eso repercute muchísimo. Y pues nada, desearle lo mejor a nuestra Selección Colombia. Son niñas que han trabajado para ello, los entrenadores han trabajado para ello, pero sí, esto es una forma de tú medirte y ver en qué estás fallando, ¿no? Entonces sí se ha perdido mucho, y lo hablaba con el profe Cuenca hace poco, que el encontrar niñas con fundamentos sólidos se está perdiendo, porque la forma en que estamos desarrollando el minibásquet está simplemente trasladado a la competencia y al ganar, y nos está enseñando a los niños y nos está fundamentando a los niños y a las niñas de la mejor manera, y eso se está viendo en las categorías de ahora. Así es. Entonces ese es un problema grande que no solamente pasa en Colombia, aclaro, pasa en diferentes países, porque la gran mayoría de países están ahorita preocupados en competir, en que en minibásquet se manejen estadísticas, en que en minibásquet se manejen ya los juegos en vivo y estadísticas en vivo. Entonces está el papá viendo al niño jugar y, ay no, es que Juliana no ha metido 14 puntos, pásele la bola a Juliana. Entonces empiezan los papás para que tú seas, y eso ha generado toda una serie de conflicto interno en diferentes selecciones, en diferentes países, precisamente por esa necesidad misma de querer ganar en temprana edad, pero se está perdiendo todo un tema de formación y de fundamentación en las categorías que nos representen en los diferentes países. Profe, muchísimas gracias en serio por todo el conocimiento que usted me ha transmitido el día de hoy. Muchas gracias por también contarme su historia, muchas gracias porque en serio fue muy muy sincera. Y en este momento la cámara es toda suya.
para que le pueda dar las gracias a todas esas personas fundamentales dentro de su proceso? Bueno, yo creo que en todos estos años en los que he construido mi vida a través del deporte, específicamente baloncesto, han pasado muchas personas a las que yo les debo agradecer, porque su aporte fue súper importante para que yo pudiera realizarme, pudiera viajar, pudiera jugar, pudiera disfrutar de lo que amo. Y indudablemente pues mi familia, mi mamá, mi papá, José, mi hija, porque pues sacrifiqué muchos días de estar con ella, pero todo esto se ve retribuido en las grandes acciones y las grandes cosas que seguimos haciendo. Entonces mis entrenadores, a Domingo, a Alfonso, a Jorge, a Guillermo Moreno, que fueron muy importantes, Guido Mosquera en mi universidad, cada uno, cada persona, mis amigas, cómplices de muchas batallas, de mucho llanto, de mucha alegría, de pilatunas que hacíamos en las selecciones Bogotá, en las selecciones Colombia, Mónica Mantilla, que es como mi hermanita y que me ha acompañado desde la selección Bogotá, que hemos construido una amistad maravillosa a través de los años. Todos los padres de familia que se han convertido como mi familia de mi club, ¿no? Muchos padres han pasado, la familia Manzanera, la familia Camacho, en este momento familia Enciso Romero, que fueron un soporte muy grande en mi vida cuando falleció mi papá hace 6 años, en plena pandemia. Entonces digamos que todo eso es construido por el deporte, toda mi amistad, todas las personas que han hecho que si yo voy a caer, me ayudan a levantar, que siempre están para una palabra de ánimo. Es lo mismo que yo hago en retribución por todos estos bellos años que he vivido y las personas que he conocido, los países que he conocido, y todo ha sido por el deporte, todo ha sido por el baloncesto. Entonces no hay nada más que decir y agradecer a este deporte que me lo ha dado todo, del cual he aprendido, del cual me he levantado y he vuelto a surgir pese a situaciones, porque no todo fue chévere. Estando en la selección Colombia hubo muchas cosas que también pasaron y algunas hicieron pensar que desistiera, pero eso también me fortaleció e hizo que fuera y que saliera más fuerte. Así que a los padres de familia, permítanle a sus hijos que sean felices en ese proceso y en esa formación. Déjenlos vivir su silencio cuando ganan o cuando pierden. Ellos no son adultos, son niños que están viviendo un proceso y se están conociendo y se están autoconociendo, formando carácter y a través de un deporte sentir que pueden ser y hacer por su vida y por su entorno. Entonces, gracias a ti por este espacio, porque realmente hay entrevistas de entrevistas y esa entrevista toca fibras, vuelve a hacer que pienses en esa niña que fuiste y en lo que eres ahora y todo lo que el baloncesto te ha dado, tristezas, alegrías, pérdidas de seres queridos, triunfos, medallas, trofeos, logros personales, logros de mi hija, pero todo esto se debe a un sacrificio y a creer que puedes hacerlo y que te lo permitas hacer y creer en cada momento de la vida que tengas. Así que este señor que está acá, este señor Balón, ese es un amor para mí impresionante, porque me lo ha dado todo. Muchas gracias, profe, a usted por aceptarnos la invitación y por contarnos una historia tan bonita como lo es la suya. Y a ti, si te inspiró esta historia tanto como a mí, recuerda compartirla para que ellas y todas las pioneras del básquet colombiano merecen ser conocidas. Si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete. Esto fue A Cancha Abierta capítulo 4, una vida dedicada al básquet. Así que nos vemos en el próximo capítulo.